Que la bendición de Dios esté sobre todos nosotros y que la palabra de Dios nos alimente en el presente día. El mensaje de hoy se titula El engaño a Eva y Adán. Vamos a iniciar el estudio de la palabra de Dios en el libro de Génesis, capítulo 3, versículos del 1 al 5. La palabra de Dios dice: Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: Del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Sabemos que esta conversación se produjo en el jardín del Edén, con tres personajes: Eva, Adán y la serpiente. Sabemos que Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, bendecidos por Dios. Y debido a ello es que la serpiente trama este plan para poder engañarlos. Entonces la serpiente se acerca a Adán y Eva y los engaña. De la lectura podemos ver que Eva, siendo engañada por la serpiente, vio el árbol prohibido, tomó de su fruto, lo mordió, lo comió y también dio a su marido, quien comió igual que ella. Entonces, si leemos el capítulo 3, versículo 6 del libro de Génesis, la palabra de Dios dice: Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La palabra de Dios dice: comió y dio también a su marido. No dice que Eva fue a buscar a Adán, que lo convenció y luego le dio de comer, ya que no fue necesario, pues Adán estuvo allí todo el tiempo, mientras conversaba la serpiente con Eva. De este versículo tenemos que dice: el cual comió así como ella. Entonces pregunto, ¿cómo comió Eva? Eva comió del fruto engañada, creyendo que sería como Dios, conocedora del bien y del mal. Esto quiere decir que Adán también comió de la misma manera, es decir, engañado, creyendo que sería como Dios, conocedor del bien y del mal. Por cuanto el engaño, la mentira y la astucia no estaban en el corazón de Eva, tampoco en el de Adán. Entonces, ¿cómo pudo Eva haber engañado a Adán o cómo pudo haber Adán engañado a Eva? No podía suceder dicho caso, pues en ellos no estaba el engaño, pero sí en la serpiente. También sabemos que Adán y Eva conversaban con Dios todos los días a cara descubierta en el jardín del Edén. Estaban en la presencia de Dios. Y nosotros sabemos que solamente hay una forma de estar en la presencia de Dios. Esto es estar en santidad. Muy bien, seguidamente vamos a leer el libro de Génesis capítulo 3, versículo 1.
que es donde se inicia la conversación entre la serpiente con Adán y Eva. En ella podemos leer que la serpiente lanza la siguiente pregunta: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? El pronombre personal que utiliza la serpiente aquí es os. Os es un pronombre personal en plural. Esto quiere decir que la serpiente vio a Adán y a Eva, a los dos. Por eso utilizó el pronombre personal os, porque de lo contrario hubiese usado un pronombre personal en singular. Por ejemplo, con que te ha dicho. Y no fue así. Entonces vemos que el pronombre personal utilizado por la serpiente fue en plural, pues él estaba conversando a dos personas, esto es, a Adán y a Eva. Inmediatamente de lanzada la pregunta por la serpiente, uno de ellos respondió, como lo podemos ver en el versículo 2 de Génesis capítulo 3, y dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, al ver que la serpiente había obtenido la atención de uno de ellos, en este caso el de Eva, entonces la serpiente ya se dirigió solamente a la mujer y le respondió: no moriréis. Luego, la serpiente astuta termina la conversación, pero persuadiendo y también involucrando a Adán, y dice: sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. En este versículo podemos ver que la serpiente ahora utiliza dos verbos, serán y seréis, pero estos verbos están en plural. El que es utilizado en el español para referirse a dos o más personas. Nunca es utilizado para referirse a una sola persona. Por lo tanto, este versículo nos demuestra que la serpiente conversaba a Adán y a Eva. Les estaba haciendo una conversación a los dos. Este versículo nos demuestra que Adán y Eva estuvieron juntos aquel día que la serpiente vino a engañarlos. ¿No? Y todos sabemos ya el desenlace. Eva comió del fruto y también le dio a su marido, quien comió igual que ella. Y podemos decir que en esta conversación que inicia la serpiente, pues la serpiente conversa tanto a Eva como a Adán, pero solamente Eva participa en la conversación, se muestra activa, mientras que Adán permanece en un estado pasivo. Él no abrió la boca, solamente escuchó todo el engaño de Satanás, todo el argumento de Satanás, quien los había convencido de que si comían del fruto prohibido, los dos serían como Dios, conocedores del bien y del mal. Adán escuchó todo este argumento de parte de la serpiente, pero no reaccionó frente a esta mentira. No defendió la palabra de Dios, no defendió a su mujer para que no sea engañada por la serpiente, no hizo absolutamente nada. Miró cómo Eva cogió del fruto prohibido, lo mordió y se lo dio. Adán estaba mudo, no habló para impedir el acto de Eva, tampoco alargó su mano para impedir que Eva cogiera del fruto prohibido. ¿Por qué? Porque ciertamente Adán
también fue engañado, fue hechizado por la palabra de la serpiente. Es decir, Eva y Adán fueron engañados por la serpiente en el jardín del Edén. Entonces, cuando en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 14 dice: y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. A la luz de lo que hemos estudiado, podemos afirmar que este pensamiento no es verdad. Porque, según la lectura de los versículos, los dos fueron engañados. Porque si afirmáramos que Adán no fue engañado, entonces tendríamos que decir que él nunca creyó a Dios, nunca fue creyente, y que cuando Dios le dijo que del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis, entonces tendríamos que decir que Adán jamás creyó que esto fuera posible. Solo así podríamos afirmar que Adán no fue engañado. Pero lo cierto es que Adán sí fue engañado, porque al principio él creyó en la palabra de Dios, así como Eva. Por esa razón, los dos no comían del fruto del árbol que Dios había prohibido. Porque si ellos no hubiesen creído la palabra de Dios, entonces ellos hubieran podido comer de ese fruto. Pero no lo comían. ¿Por qué? Porque ellos habían creído a la palabra de Dios de que si comían y tocaban de ese fruto, iban a morir. Y sabemos que Adán y Eva se paseaban por todo el jardín del Edén y ellos comían de todos los frutos que había en los árboles en el huerto, menos del fruto del árbol que Dios había prohibido. Cuando ocurrió que ellos comieron, tuvo que intervenir la serpiente. Fue la serpiente que intervino para que el mandamiento dado por Dios sea violado y desobedecido. Y todos sabemos cuál fue el desenlace de todo esto, ¿no? Sabemos que la serpiente con su palabra los envolvió, los engañó y los hizo caer en pecado. Por lo tanto, afirmar que Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión, no es verdadero. Porque lo verdadero a la luz de la palabra de Dios y de todo lo que hemos estudiado, es que Adán y Eva fueron engañados y que los dos incurrieron en transgresión. Por lo tanto, el engaño no tiene nada que ver con que pertenezcas al sexo femenino o al sexo masculino. El engaño se da tanto al hombre como a la mujer, como fue en un principio. Demos gracias a Dios por la palabra de Dios del día de hoy y me despido hasta una próxima oportunidad. Bendiciones. Amén.